Buenas noches, maestra. A continuación voy a exponer sobre el tema el estudio de la percepción. Mi nombre es Ana Gabriela Guerrero Escudero. Los principios estáticos o leyes de Gestalt son un conjunto de nociones de organización apreciativa que pretenden explicar la capacidad de percibir normas. Los psicólogos aseguran que la percepción se muestra estructurada y que jamás se pueden concebir elementos por separado, sino interconectados unos con otros. La psicología de Gestalt, fundada por los pensadores alemanes Max Weber, Wolfgang Kohler y Kurt Kortmann, se centró en cómo la gente interpreta el mundo. Según la psicología de Gestalt, el todo es diferente de la suma de sus partes. Los psicólogos de Gestalt desarrollaron una serie de principios para explicar la organización perceptiva o cómo se agrupan los objetos más pequeños para formar otros más grandes. Para esto están las leyes gestálticas. La ley de la proximidad. Según la ley de la proximidad, las cosas que están cerca parecen agruparse. En la imagen podemos ver los círculos de la izquierda parecen formar parte de una agrupación, mientras que los de la derecha parecen ser parte de otra. Debido a que los objetos están cerca unos de otros, los agrupamos. Ley de la similitud. La ley de la similitud sugiere que las cosas similares tienden a aparecer agrupadas. La agrupación puede ocurrir tanto en estímulos visuales como auditivos. En la imagen, por ejemplo, vemos las agrupaciones de círculos de colores como filas en lugar de solo una colección de puntos. Ley de la simplicidad. Esta ley sostiene que los objetos en el entorno se ven de una manera que los hace parecer lo más simple posible. En la imagen vemos como una serie de círculos superpuestos en lugar de una variedad de líneas curvas y conectadas. Ley de la continuidad. La ley de la continuidad sostiene que los puntos que están conectados por líneas rectas o curvas se ven de una manera que siguen el camino más suave. En lugar de ver líneas y ángulos separados, se ve que las líneas permanecen juntas. Ley de cierre. De acuerdo con la ley de cierre, las cosas se agrupan si parecen completar alguna entidad. Nuestros cerebros a menudo ignoran la información contradictoria y llenan los vacíos en la información. En la imagen, probablemente veas las formas de un círculo y un rectángulo, porque tu cerebro llena los huecos que hacen falta para crear una imagen significativa. Ley de figura-fondo. Cuando nuestros ojos enfocan un objeto de manera automática, nuestra mente distingue entre la figura principal y el fondo. Un cambio de enfoque puede hacer que el fondo se revele como una figura por sí mismo. La ley de la figura y fondo nos dice que el cerebro no puede interpretar ambos elementos a la vez como figura. Es decir, no pueden ambas tener protagonismo al mismo tiempo. Generalmente, cuando dos objetos se traslapan, el de menor tamaño se interpreta de inicio como la figura y el de mayor área como el fondo. El movimiento real. El movimiento real es el que tiene lugar cuando los objetos se desplazan por el espacio. Nuestra percepción del movimiento depende de la velocidad del estímulo y del entorno en que se mueven. Por movimiento real, quiero decir que el estímulo físico se está moviendo realmente y lo percibimos como si se estuviera moviendo. La percepción del movimiento es un mecanismo de visión mucho más primitivo que la percepción de la profundidad o de los colores. La detección de movimiento supone el seguimiento fino de un objeto que se desplaza delante nuestro. La función de destino común, en la que percibimos los diferentes elementos que se desplazan acompañando a nuestro objetivo principal, lo cual crea una serie de referencias muy útiles para la detección del movimiento global y la percepción tridimensional de ese objetivo. La posibilidad de identificar un determinado objeto por análisis de su movimiento. ¿Cómo se percibe el movimiento? En términos generales, existen dos mecanismos principales mediante los que se percibe el movimiento. El primero implica la detección de cambios de la suposición relativa de las partes que componen la imagen visual.
El segundo implica el uso de los ojos para seguir un objetivo en movimiento. Mecanismos perceptivos del movimiento real. Percibimos el movimiento real cuando los ojos no se mueven y por tanto la imagen del estímulo se mueve a través de la retina. Cuando se sigue con los ojos el movimiento del estímulo de forma que su imagen permanece constante en la retina. Cuando una imagen se mueve a través de la retina, estimula una serie de receptores. El cerebro lee el mensaje que estos envían mediante el detector de movimiento. Así, el cerebro puede determinar la dirección del movimiento. Los detectores de movimiento no pueden explicar la percepción en las cosas. Se percibe movimiento en ausencia de movimiento retiniano. Por ejemplo, seguir un objeto con la mirada. No se percibe movimiento, existencia de movimiento retiniano. Por ejemplo, mover los ojos para mirar toda una sala. Las ilusiones del movimiento. Está dividido en tres: estroboscópico, inducido y autocinético. Los movimientos estroboscópico es la ilusión de movimiento que se da cuando se presenta brevemente dos objetos luminosos separados entre sí utilizando un intervalo temporal. La naturaleza del movimiento que se da entre los dos destellos depende de la sincronización temporal y de la distancia existente entre ellas. El efecto estroboscópico es un efecto óptico que produce el movimiento ilusorio necesario para la proyección cinematográfica. El movimiento inducido consiste en percibir movimiento de un objeto, figura o escena inmóvil al moverse el fondo. Este truco se utiliza en el cine, por ejemplo, moviendo el fondo sobre el que se sitúa una imagen parcial o un objeto estático, por ejemplo, un vehículo, un caballo, etc., dando la impresión de que este último se desplaza. Es un movimiento ilusorio de un objeto que se debe a la presencia de un movimiento real de un objeto próximo. El movimiento autocinético es la ilusión de movimiento que se produce en ausencia total de desplazamientos del objeto. Consiste en la percepción del desplazamiento lento y continuo de un punto luminoso estacionario. Cuando se observa en total oscuridad durante un periodo de tiempo prolongado, el movimiento cambia de dirección. La ilusión no se produce cuando se observa bajo condiciones que permiten observar que el punto luminoso es inmóvil. El efecto disminuye cuando se coloca algún objeto cercano al punto de la luz. Posefectos del movimiento. Son fenómenos que se producen tras la observación prolongada de un movimiento continuo y constante, en los que la dirección del movimiento percibido inicialmente cambia y se percibe en sentido contrario y su velocidad decae gradualmente. Algunos ejemplos de estos fenómenos son ilusión de cascada. Si se observa una cascada fija a la vista en un punto estacionario como una roca o rama que sobresalga del agua durante un minuto o más, y a continuación se dirige la mirada hacia el paisaje que la rodea o cualquier objeto inmóvil, se percibe un movimiento en dirección hacia arriba, es decir, en dirección contraria a la dirección del movimiento del agua de la cascada al caer. Posefecto de la espiral o la ilusión de la espiral de Plateus. Si se fija la vista durante un minuto más en una espiral dando vueltas y después se fija la vista en un objeto inmóvil, el movimiento percibido inicialmente se percibirá en sentido contrario. Si en el percepto inicial la espiral se expandía hacia afuera, se percibirá contrayéndose hacia adentro y viceversa. Movimiento paradójico. La percepción del movimiento paradójico se puede producir observando la lista de créditos de una película mientras se fija la vista. Como podemos ver, los efectos del movimiento y las leyes estáticas están en nuestra vida diaria. Gracias.